Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos sumergimos en el apasionante mundo de las celebridades, las noticias del corazón y, por supuesto, esos momentos que nos hacen suspirar y creer en el amor. Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que hizo temblar al mundo. Prepárense para hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel, y esa declaración épica que, bueno, simplemente lo cambió todo. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Kerem Bürsin enamorado. Declaración épica a Hande Erçel que hizo temblar el mundo. Y es que, señoras y señores, cuando hablamos de Kerem y Hande, hablamos de una de las parejas más queridas y mediáticas de los últimos años. Su historia, su química, la forma en que se miraban, ¡ay, Dios mío! Daba para una telenovela, y de hecho, lo fue, pero en la vida real. Y hoy vamos a desentrañar ese momento cumbre, esa declaración que quedó grabada en la memoria de millones de fans. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, y para que no se pierdan ninguno de estos jugosos chismes, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ni un solo detalle de las próximas novedades, análisis y curiosidades sobre sus celebridades favoritas. Así que a suscribirse. Y ahora sí, vámonos directo al corazón de la noticia. Para entender la magnitud de esta declaración, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y enamoraron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, o Senkalkam como se llama en turco. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y la química entre ellos era palpable. No solo eran Eda y Serkan en la pantalla, sino que también eran Kerem y Hande en la vida real. Desde el principio, los rumores de romance inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Fans de todo el mundo especulaban, analizaban cada mirada, cada gesto, cada foto que compartían en sus redes. Y la verdad es que, amigos, no era difícil darse cuenta de que algo especial estaba pasando. La chispa era innegable. La conexión era tan fuerte, tan evidente, que era casi imposible no notar la atracción que existía entre ellos. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los pequeños gestos de cariño, todo apuntaba a que la relación entre Kerem y Hande iba más allá de la pantalla. Ambos artistas son muy celosos de su vida privada, y al principio, trataron de mantener su relación en secreto. Pero ¿cómo se puede ocultar el amor cuando es tan evidente? Con el tiempo y ante la insistencia de los fans y la presión mediática, fueron dejando pequeñas pistas, pequeños guiños. Fotos juntos en vacaciones, comentarios cariñosos en Instagram, y por supuesto, esas entrevistas en las que con una sonrisa tímida, dejaban entrever que sí, que algo existía entre ellos. Recordemos las primeras entrevistas. Eran cautelosos, usaban palabras estudiadas, pero la química, la complicidad, no se podía esconder. Los presentadores astutos les hacían preguntas con dobles sentidos, y ellos, con una sonrisa, respondían con evasivas, pero siempre dejaban entrever que algo especial estaba sucediendo. Era como un juego, un coqueteo con el público, una forma de mantener la intriga y alimentar los rumores. El momento que vamos a analizar hoy, la declaración épica, no fue algo que se planificó. No fue una declaración oficial ante los medios, no fue en una alfombra roja. Fue algo mucho más íntimo, mucho más personal, pero que a su vez, tuvo una repercusión enorme. Fue un momento de vulnerabilidad, de sinceridad, que conectó con millones de personas. Para entender el contexto, hay que recordar que en ese momento, la serie Love is in the Air estaba en su punto álgido. El éxito era increíble, la fanaticada era fiel y apasionada, y la expectativa por el final de la serie, y por el futuro de la pareja en la vida real, era enorme. La serie había conquistado corazones en todo el mundo, y la gente se había encariñado con Eda y Serkan, pero también con Kerem y Hande. La serie había trascendido la ficción y se había convertido en un fenómeno social. La declaración ocurrió en un momento de su vida donde ambos estaban consolidando su éxito profesional, pero también estaban forjando una relación personal. Kerem, con su carisma y talento, estaba en la cima de su carrera. Hande, con su belleza y su dulzura, se estaba convirtiendo en una de las actrices más queridas de Turquía. Era el momento perfecto para que Kerem, en su momento, diera ese paso. Un momento en el que las luces estaban sobre ellos, pero en el que también buscaban un poco de intimidad y conexión real. ¿Cómo ocurrió? Bueno, la información proviene de diversas fuentes, entrevistas, publicaciones en redes sociales, y por supuesto, la observación atenta de los fans que seguían cada paso de la pareja. Lo que se sabe es que Kerem hizo una declaración,
una especie de confesión, a través de su cuenta de Instagram. En esa declaración, Kerem compartió una foto de Hande. Una foto hermosa, por cierto, en la que Hande lucía radiante. Y junto a la foto escribió unas palabras que, amigos, dejaron a todo el mundo sin aliento. No recuerdo exactamente las palabras literales, pero la esencia era clara y contundente. Kerem expresaba su amor, su admiración, su cariño por Hande. Decía que era una mujer increíble, que lo inspiraba, que lo hacía feliz. Hablaba de su belleza, tanto interior como exterior, de su talento, de su personalidad. Y sobre todo, dejaba claro que estaba enamorado de ella. La foto, recuerdo, era en blanco y negro, lo que le daba un toque de elegancia y sofisticación. Hande, con una sonrisa natural, miraba directamente a la cámara. La elección de la foto, la forma en que estaba tomada, todo transmitía una sensación de intimidad y cercanía. Era como si Kerem estuviera compartiendo un momento privado con el mundo. Las palabras de Kerem fueron auténticas, sinceras y emotivas. Se notaba que salían del corazón. No era un simple mensaje de admiración, era una declaración de amor en toda regla. Y por supuesto, esta declaración hizo temblar el mundo. Fue un tsunami de emociones, un terremoto en las redes sociales. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron. La noticia se propagó como la pólvora. Medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Era el tema del momento. Kerem Bürsin declara su amor a Hande Erçel, la romántica declaración de Kerem a Hande, la pareja de moda confirma su amor. Los titulares eran unánimes. Los hashtags #Kerem Hande y #Love is in the air se convirtieron en tendencia mundial. La reacción de Hande, aunque no se hizo pública de inmediato, fue igualmente impactante. Se dice que Hande se emocionó muchísimo con las palabras de Kerem. Y poco después respondió con un mensaje de agradecimiento y cariño, confirmando que el sentimiento era mutuo. Era como si el mundo entero respirara aliviado, como si todos estuvieran esperando esa confirmación, ese sello oficial de amor. El efecto de esta declaración fue inmediato. La pareja se consolidó aún más. Los fans se sintieron más identificados, más cercanos a ellos. Y por supuesto, la imagen de Kerem y Hande como la pareja perfecta se fortaleció. Las marcas que los patrocinaban celebraron la noticia, y la pareja se convirtió en el dúo de oro en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué hizo que esta declaración fuera tan épica? ¿Qué la diferenció de otras declaraciones de amor en el mundo de las celebridades? Analicemos a fondo los elementos que la convirtieron en un hito. En primer lugar, la autenticidad. Kerem no es una persona que se ande con rodeos. Es directo, sincero, y no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Sus palabras, aunque sencillas, eran genuinas. No había poses, no había artificios. Era Kerem, el hombre, hablando desde el corazón. No estaba actuando, no estaba interpretando un papel, era él mismo compartiendo su felicidad con el mundo. Esta autenticidad resonó profundamente con los fans, quienes apreciaron la honestidad y la vulnerabilidad de Kerem. En un mundo donde la imagen es a menudo manipulada, donde las relaciones se construyen para la cámara, la sinceridad de Kerem fue un soplo de aire fresco. Demostró que el amor, el verdadero amor, no necesita filtros ni guiones. En segundo lugar, el contexto. La declaración llegó en un momento clave de la relación, y en un momento álgido de la serie. Era el momento perfecto para reafirmar su amor, y para compartirlo con el mundo. El éxito de Love is in the air había creado una comunidad global de fans que estaban profundamente invertidos en la historia de Eda y Serkan, pero también en la vida de Kerem y Hande. La declaración fue en cierto sentido un regalo para esos fans, una forma de hacer realidad el sueño que habían estado cultivando. En tercer lugar, el impacto. La declaración tuvo un impacto tremendo en las redes sociales, en los medios de comunicación, y en el ánimo de los fans. Fue un momento histórico en la historia de la pareja. No solo confirmaba los rumores, sino que también reforzaba la idea del amor verdadero, del amor que trasciende la ficción. El impacto fue tal que la declaración se convirtió en un tema de conversación constante. Se analizaron cada palabra, cada gesto, cada reacción. Se crearon memes, vídeos, fanfictions, canciones. La declaración inspiró a creativos de todo el mundo. Y por supuesto impulsó aún más la popularidad de Kerem y Hande.
Y por último, la conexión con los fans. La declaración fue una muestra de cariño hacia los fans, y una forma de agradecerles el apoyo incondicional que le habían brindado a la pareja. Kerem y Hande sabían que sus fans eran parte fundamental de su éxito, y la declaración fue una forma de retribuir ese cariño, de demostrarles que su apoyo era valorado. La declaración no solo fue un gesto romántico entre dos personas, sino también un acto de agradecimiento hacia una comunidad global que los había acompañado en su viaje. Fue una forma de decir, gracias por estar aquí, por creer en nosotros, por amar a Eda y Serkan, y por celebrar nuestro amor en la vida real. Pero amigos, como todo en la vida, el amor también tiene sus altibajos. Después de un tiempo, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de la ruptura, por supuesto, también fue un shock para los fans. Fue triste, fue doloroso, pero así es la vida. La noticia de la ruptura fue recibida con tristeza por sus fans, quienes habían invertido emocionalmente en su relación. Sin embargo, la separación no disminuyó el amor y la admiración que sentían por ambos. La ruptura no empañó la magia de la declaración. El amor que sintieron y que compartieron con el mundo fue real. Y esa declaración, ese momento épico, seguirá siendo recordado como un símbolo de amor, de pasión y de sinceridad. La historia de Kerem y Hande nos demuestra que el amor puede ser hermoso, pero también puede ser efímero. Lo importante es disfrutarlo mientras dure y atesorar los buenos momentos. Y sobre todo, ser fiel a uno mismo y expresar los sentimientos sin miedo. La declaración de Kerem fue un acto de valentía, de honestidad y de amor. Y eso, amigos, es algo que debemos aplaudir. Fue un recordatorio de que el amor, incluso cuando termina, deja una huella imborrable en la memoria y en el corazón. Y bueno, hemos llegado al final del análisis de esta declaración épica. Espero que les haya gustado el vídeo, que se hayan divertido, y que hayan recordado, junto conmigo, esos momentos mágicos que nos regalaron Kerem y Hande. Hemos desenterrado los detalles, analizado las emociones y revivido la magia de ese momento. Muchas gracias por ver el vídeo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en compartir sus opiniones, sus recuerdos y sus anécdotas sobre Kerem y Hande. ¿Qué fue lo que más les gustó de la serie? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué opinan de la declaración de Kerem? Déjenlo todo en los comentarios. ¿Creen que fue un gesto sincero? ¿Cómo creen que impactó en sus carreras? Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas novedades. Activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más emoción. Hasta la próxima. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Hasta pronto.